Sean bienvenidos a un nuevo video en donde realizaremos la presentación de los resultados y las conclusiones del proyecto. Durante este video se plantea que sean presentados los resultados finales y las mediciones tomadas con el flujómetro de masas. También serán presentadas las conclusiones del proyecto y veremos si cumplimos con los objetivos iniciales del mismo. Comencemos con los resultados y la discusión de estos. Cada prueba se realizó con el régimen de velocidad más cercano y estable a 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 revoluciones por minuto, donde estos datos obtenidos se aprecian en las siguientes tablas, donde la columna de M compuesto corresponde a lo obtenido por los datos del sistema de medición de masas junto con el modelo matemático propuesto. M compuesto para el sistema certificado corresponde a lo obtenido del mismo debido a las limitaciones del software correspondiente al sistema certificado que únicamente permite el monitoreo durante 180 segundos continuos y teniendo una muestra por segundo, a lo cual la información del sistema propuesto que se configuró para obtener 15 muestras por segundo tuvo que ser promediada a un segundo y posteriormente para cada régimen de velocidad se obtuvo el promedio del total de los datos de emisión y ese presentado en la tabla 1 a la 4. Ahora pasemos a las tablas. Comencemos con la tabla 1 y podemos observar que las revoluciones por minuto en la tabla 1 y en la tabla 2 son las mismas, pero los demás datos son diferentes, ya que en la tabla 1 se está comparando la masa de los contaminantes de dióxido de carbono entre el sistema certificado y el sistema de medición de masas. En la tabla 2 es la comparación de masas del monóxido de carbono entre el sistema certificado y el sistema de medición. Con la tabla 3 y la tabla 4, las revoluciones por minuto no cambian, pero en la tabla 3 es la comparación de masas de los hidrocarburos entre el sistema certificado y el sistema de medición, y en la tabla 4 es la comparación de masas del óxido nítrico entre el sistema certificado y el sistema de medición de masas de contaminantes. Y con todos estos datos realizamos gráficas. En estas gráficas, en el eje X tenemos las revoluciones por minuto y en el eje Y tenemos la masa de los contaminantes por segundo. Podemos ver que el sistema certificado está representado en naranja y el sistema de medición de masas está representado en azul. En la figura 2 tenemos la masa de los contaminantes de dióxido de carbono a diferentes regímenes de velocidad. En la figura 3 tenemos la masa de los contaminantes del monóxido de carbono a diferentes regímenes de velocidad. En la figura 4 tenemos la masa de los contaminantes de hidrocarburos a diferentes velocidades. Y en la figura 5 tenemos la masa de los contaminantes del óxido nítrico también a diferentes regímenes de velocidad. Ahora, adicionalmente se obtuvo el coeficiente de Pearson R para analizar si existe alguna relación entre el sistema de medición de masas y el sistema certificado, puesto que gráficamente se aprecia que tienen un comportamiento similar, pero presentando variaciones en cuanto a cantidad de masa de contaminantes. Ahora, en la tabla 5, que es la del coeficiente de Pearson para cada contaminante del sistema certificado y los sistemas propuestos, podemos ver que el dióxido de carbono, su coeficiente de Pearson R es de 0.98, del monóxido de carbono es de 0.99, de los hidrocarburos es de 0.99 y del óxido nítrico es de 0.98. Ahora, con la discusión respecto a estos datos que tenemos, del análisis del coeficiente de Pearson vemos que el valor es cercano a 1. Esto quiere decir que tenemos una correlación positiva. Esto quiere decir que se presenta un comportamiento donde si el sistema de certificado presenta cambios en sus valores de masa de contaminantes, el sistema de medición de masas lo hará con su respectiva proporción. De la tabla 1 a la tabla 4 se aprecia que las concentraciones de masa de los contaminantes provenientes del sistema de medición tienen valores menores respecto al sistema certificado. Esto posiblemente es debido a que el balance estequiométrico se sobreestima la producción de vapor de agua de los gases de escape que realmente se producen. En el caso del óxido nítrico, el porcentaje de error es mayor al 40% del sistema de medición de masas al sistema certificado. Esto puede explicarse por la falta de información de la composición exacta del combustible, así como que la densidad del combustible se obtuvo de un documento oficial, pero no se midió en tiempo real.
para el dióxido de carbono, para el monóxido de carbono y para los hidrocarburos, el porcentaje de error no fue mayor al 18%. Gráficamente e individualmente se aprecian valores que no son coincidentes entre el sistema certificado y el sistema de medición de masas. Ahora bien, comencemos con las conclusiones. El comportamiento del sistema de medición de masas fue adecuado para las pruebas que debieron llevarse a cabo, ya que la información obtenida por los microcontroladores en tiempo real permitió obtener lo requerido para el posterior procesamiento. Desde el punto de vista de la instrumentación, es una propuesta funcional. Pero con los cálculos y el procesamiento de lo obtenido se aprecia que las emisiones medidas mediante el sistema de medición de masas de contaminantes tienen errores entre el 14,9 y el 17,86% con respecto a las mediciones por el sistema certificado. Este error no es despreciable y se observa que el método propuesto subestima la producción real de emisiones emitidas por el motor de combustión interna. Estos errores pueden deberse a errores en la medición del flujo del aire, del flujo de combustible o bien el balance estequiométrico propuesto sobreestima la producción del vapor de agua de los gases de escape que realmente se producen, además de no haberse obtenido la densidad del combustible en cuestión. Y por último, en un trabajo futuro, se debe añadir y contemplar más compuestos en el balance estequiométrico que se resuelve, donde puede incluirse la composición real de la gasolina, la densidad real de la misma, la humedad del aire de admisión al motor y una mayor cantidad de compuestos en la mezcla de gases de la salida. Para tratar el error del óxido nítrico obtenido por parte del sistema de medición de masa de contaminantes, se debe agregar el compuesto dióxido de nitrógeno al balance estequiométrico para calcular los óxidos de nitrógeno generados, es decir, asemejarse al sistema certificado. Se concluye que el sistema propuesto actualmente para el cálculo de las masas de contaminantes permite evaluar con errores menores al 20% las emisiones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono e hidrocarburos. Sin embargo, para añadir y reducir este error, se deben agregar más consideraciones al balance estequiométrico y elementos al sistema de cálculo propuesto. Y bueno, finalmente no me queda más que agradecerles por su atención y por haber visto toda la serie de videos de este proyecto y nada más que agradecerles. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.